Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos comenzado el día de ayer la explicación de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Son 3 puntos del 1830 al 1832. El Catecismo, en el 1831, describe cuáles son los dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Bueno, pues son 7, tradicionalmente así se han explicado los dones del Espíritu Santo. Están tomados de Isaías 11, versículo 1 y 2. Se limita a describirlos el Catecismo. Vamos a intentar nosotros, a enumerarlos, quiero decir. Se limita a enumerarlos. Nosotros vamos a hacer una pequeña descripción de cada uno de los dones. Os recuerdo, por refrescar los conceptos que ayer con más tiempo, con más profundidad, os poníamos como fundamento, ¿no?, de esta doctrina sobre los dones del Espíritu Santo. Os recuerdo que decíamos que el fundamento bíblico, ¿no?, y teológico de estos dones es que el que está unido a Jesucristo, el que está insertado con Jesucristo por el bautismo y por la vida de gracia, participa del Espíritu de Cristo. Y por lo tanto es portador de ese mismo Espíritu de Jesucristo. O sea, Cristo vive en nosotros y por lo tanto el Espíritu Santo también nos da los dones, sus dones. Decíamos que los dones son como estados, un hábito que Dios nos da para poder seguir con gusto y facilidad los impulsos divinos en orden a la salvación. Lo que tenemos que ir entendiendo es que, aunque el Espíritu Santo es uno, es único, sin embargo, Él, cuando opera en nosotros, produce efectos distintos, efectos diversos, ¿no? Por eso hablamos de 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Los que Él es uno. Él, cuando viene a nosotros, Él viene a darnos su amor. Pero es verdad que según la situación histórica en la que estemos, según nuestro momento, ese amor que el Espíritu Santo nos da, pues produce en nosotros un efecto, otro efecto, y por eso decimos don de fortaleza, don de consejo. Bien, en el fondo el Espíritu Santo nos da un don, el don de su amor. Lo que ocurre es que recibido en nosotros tiene efectos distintos, ¿no? Bueno, pues eso, dicho de otra manera, lo resumíamos diciendo que algunos de los dones inciden más en la razón y otros dones inciden más en la voluntad. De los 7 dones, los que inciden más en la razón son el entendimiento, de sabiduría, de ciencia y de consejo. Nos ayudan a entender el misterio salvífico, a comprender mejor a Dios y también a orientar nuestra vida pues conforme a esos designios de Dios, a conocer mejor la voluntad de Dios en nuestra vida, a discernirla mejor. Los dones que inciden en la voluntad son 3, don de piedad, don de fortaleza y don de temor de Dios. Bueno, pues hecha esa pequeña descripción, pues sencillamente dice uno, bueno, pues vamos a meternos a explicar uno por uno los dones. Bueno, igual cabría añadir una cosa, y es que entendamos que los dones no es una especie de particularismo que Dios da a una persona, pues por, como se dice eso, por su cara de guapo. No, siempre los dones que Dios da tienen también un sentido comunitario. Dios los da siempre en función del bien de la comunidad y de la Iglesia. Dios los dones los da para el enriquecimiento mutuo de ese cuerpo místico que es la Iglesia, para esa comunión de los santos entre nosotros. También por eso dentro del campo de los dones están lo que se llaman los carismas. Dios reparte carismas, pues para que unos sean un don de Dios para los otros. ¿Cuántos carismas no ha repartido el Señor pues en la historia de la Iglesia, y de los cuales todos hemos recibido tantísimas gracias, ¿no? Bueno, estos son los dones. Pues ahora creo que debemos de entrar a explicar en concreto cada don y ver cómo se aplica a nuestra vida, ¿no? Y qué aplicaciones concretas y cómo obtener ese don y cómo prepararnos para recibirlo, pues porque es muy importante que seamos mendigos del Espíritu Santo, ¿no? Que pidamos
una y mil veces: ven, Espíritu Santo, envía tus 7 dones. Esa es una oración básica, ¿no?, que hace la Iglesia en Pentecostés. Pero vamos a empezar por el primero. Bueno, la verdad es que el orden, yo quiero comenzar por el don de temor de Dios, ¿eh? Voy a comenzar por los dones que hacen referencia a la voluntad, que se insertan en la voluntad, que son el don de temor, el don de piedad y el don de fortaleza, e iremos poco a poco avanzando. El don de temor de Dios. El don de temor de Dios, bueno, pues hay que decir que es un don que nos da un gran sentido reverencial hacia la majestad de Dios. Nos permite alcanzar docilidad, una docilidad para apartarnos del pecado y someternos a la voluntad de Dios. Bueno, aquí hay que hacer una explicación, que es la siguiente. La palabra temor tiene mala prensa. Eso está claro. Máxime cuando hoy en día está muy en crisis el principio de autoridad, y entonces, pues precisamente la autoridad, el principio de autoridad está en crisis, porque parece que lo que pues se ha trasladado es que la autoridad, pues, es una especie de imposición servil, que por miedo, pues, se impone a sus súbditos, ¿no? Los súbditos se someten al rey, o se someten al amo, se someten al padre, y entonces hay que sacudirse esos yugos, hay que ser libres, y el hombre tiene que proceder por propia iniciativa, por propia libertad, sacudiéndose todos los temores, etcétera, etcétera, ¿no? La palabra autoridad sabemos que entra en crisis, y por lo tanto la palabra temor siempre se entiende como negativa. Entonces, ¿cómo se puede entender la palabra temor positivamente? Pues claro, cuando dice, a ver, dones del Espíritu Santo, don de fortaleza, hombre, eso se entiende mejor, ¿no? Don de consejo, eso se entiende mejor, pero don de temor de Dios. Pero ¿cómo puede ser el temor de Dios? ¿Cómo puede ser positivo? Si siempre que hablamos de temor es algo negativo que tenemos que sacudírnoslo y quitárnoslo de encima. Bueno, pues hay que comenzar a decir que nosotros por temor de Dios no entendemos un temor servil, el temor servil. Me refiero el que diga yo, mi única razón de no querer ofender a Dios no es porque le ame, sino que es sencillamente, pues, por miedo a que me castigue. Ese, como os podéis imaginar, no es el temor de Dios. Tampoco es un temor mercenario. Mercenario, que quiere decir que sencillamente temo el no recibir bienes determinados. El temor servil sería el temo el castigo, pero no amo. El temor mercenario sería temo no recibir el premio, y por lo tanto tengo que comportarme de esta manera para recibir el premio, pero no amo. Bien, lógicamente esos no son el auténtico temor de Dios. Ahora, también me vais a permitir que generalmente hacemos caricaturas en la vida, porque yo creo que, como muchas veces me habéis escuchado en este programa, la imagen, la referencia, la metáfora que tenemos más cercana para entender nuestra relación con Dios es la de la familia, la de la relación familiar, ¿no? Entonces uno ve que en la relación que él ha tenido con sus padres, ¿no?, pues en la medida que haya sido sana, en la medida que haya sido equilibrada y equilibrante, pues uno se da cuenta que un niño tiene que ir haciendo un proceso de crecimiento, pues para que poco a poco, en esa motivación última que le lleva, ¿no?, a ser dócil a sus padres, pues va recibiendo una iluminación progresiva. Entonces, ¿acaso también un niño no es normal? O sea, no sería demasiado pedirle a un niño que en el primer estadio de su vida, pues él entienda que cuando sus padres también le advierten de un peligro, le hablan también de que yendo por ese camino obtendrá un castigo. Cuando los padres le advierten de que obrar mal tiene consecuencias negativas para él, ¿no?, pues el niño parece bastante lógico que tenga
un tiempo necesario en el que va creciendo hasta que poco a poco en la vida él se va dando cuenta que toda exigencia, toda prohibición, toda amenaza, entre comillas, ¿no?, de su padre, detrás de ello tiene la motivación última del puro amor. Precisamente porque mi padre me quería incondicionalmente, me reprendía. Precisamente porque mi padre me quería incondicionalmente, me castigaba. Precisamente porque mi padre me quería incondicionalmente, me premiaba. Es decir, no hagamos caricaturas de oponer el temor al amor, pues de una manera, claro que pueden ser contrapuestas, y de hecho en la Sagrada Escritura se contraponen, pero también hay que entender que son dos términos que deben de ser también integrados, pueden ser integrados correctamente. Vamos a ver, entonces, ¿de qué manera los integramos correctamente? Pues fijaros que el don dice, don de temor de Dios. El temor de Dios, ¿qué es el temor de Dios? El temor de apartarnos de Él. No dice temor a Dios, dice temor de Dios. Bueno, igual puede ser un pequeño juego de palabras, ¿no? Y no me quiero fijar tanto en eso, si de o a. Pero fijaros que cuando en el fondo este don dice temor de Dios, es un temor a apartarme de Él. Es como diciendo, yo todo lo temo de mi debilidad y confío al mismo tiempo plenamente en Él. Aquello que decía Santa Faustina Kowalska en una oración: tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Eso es el temor de Dios. Eso es el temor de Dios. Aquel que dice, ¿a dónde voy yo si me dejo de su mano? ¿A dónde voy yo? Si me voy a caer inmediatamente, me voy a tropezar si me dejo de la mano de Dios. En resumen, ¿no? A esto se llama el santo temor de Dios. El santo temor de Dios. Y bueno, pues es muy frecuente que también en ese crecimiento paulatino que uno tiene en su vida, pues va purificando ese temor de manera que entiende que su confianza en Dios es plena. Él no le teme a Dios, lo que le teme es a sí mismo si me aparto de Dios. Pero es normal que vayamos que también, en un momento determinado, ese temor al castigo, ese temor a las consecuencias que se derivan de apartarnos de Dios, forme parte también de la pedagogía divina que nos ayuda a caminar. Vamos, echando mano de la propia experiencia, un servidor también, yo muchas veces he pensado y he dicho, a veces cuando uno en la vida tiene que proceder y tiene que tomar decisiones y tiene que afrontar problemas, ¿no? Y tiene que, bueno, pues coger el toro por los cuernos, ¿cuántas veces te das cuenta de que el motivo por el que te arrancas, ¿no?, a proceder y a no ser cobarde y a afrontar ciertas cosas es el santo temor de Dios, que dices, vamos a ver, Señor, si yo no hago esto, es que yo no procedo correctamente ante ti, o sea, no me atrevería a presentarme en tu presencia si soy cobarde y no afronto este problema. Igual no tengo el suficiente amor, o quizás precisamente porque tú me quieres dar el don del amor, de la caridad, para hacer esto, por el santo temor de que tú me digas, Señor, tú me digas, yo te puse ahí, pues como obispo en mi caso, como madre o como padre o como lo que sea, y esperaba de ti que hicieses eso. Y por tanto, por el santo temor de Dios, uno debe de ser valiente y afrontar esa situación. ¿Cuántas veces uno dice, Señor, si yo creo que, o sea, yo sé que en conciencia, si no obro de esta manera, si no afronto este problema, que igual no me apetece nada afrontarlo, pues porque uno vive más cómodo sin afrontar los problemas, muchas veces parece aparentemente y quiere evitarse líos y quiere evitarse problemas, pero el santo temor de Dios te impulsa a obrar y a ser fiel en conciencia. O sea que hay que decir que, por lo tanto, el santo temor de Dios nos está purificando para que, fijaros bien, actuemos conforme a la voluntad de Dios, en definitiva, al amor de Dios.
Ahora, que tenemos que tener ese acicate del temor de apartarnos de él, bendito temor, que nos conduce a la voluntad de Dios y por lo tanto al amor de Dios. O sea, ojo, por lo tanto, que ya sé que se puede también explicar el temor como contrario al amor, pero también se puede y se debe de integrar ese santo temor al servicio de la voluntad y por tanto del amor de Dios. Y debe ser así explicado, ¿no? De esa forma integrada. Por lo tanto, el temor filial perfecto no es el temor servil, no es el temor mercenario, es el temor filial perfecto, es el deseo de no disgustarle a Dios, que nace de la caridad y reverencia, ¿no?, hacia Dios como Padre. Que además también, si os fijáis, lo hemos tenido de niños, porque cuando éramos niños no solo teníamos miedo de que nuestros padres nos castigasen, no. Cuando éramos niños también les queríamos tanto a nuestros padres, bueno, y les queremos, ¿no? Pero un niño también tiene temor de disgustar a su padre, porque le quiere tanto que no quiere darle un disgusto. O sea, temor de disgustarle a su padre. Temor de no ser la alegría de su padre. Él quiere ser la alegría de su padre. Y se lleva un disgusto muy grande si le disgusta a su padre. Bueno, aplicad esa imagen del niño a nuestra relación con Dios. Ese es el santo temor de Dios. Ese es el santo temor, el temor filial perfecto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este don del Espíritu Santo, por el que hemos empezado la explicación de los 7 dones, el santo temor de Dios. Efectos de este don. ¿Qué efectos produce en nosotros? El primero, pues es un vivo sentimiento de la grandeza y de la majestad de Dios. Un sentimiento reverencial. Qué grande es Dios, ¿no? De ahí se deriva pues una sumisión y un acatamiento, ¿no?, a esa grandeza de Dios. Es cuando se llega a la plenitud de la humildad. Hay que insistir en esto, porque a veces hemos hecho una imagen de Dios que más que un Dios Padre, pues parece que es un Dios colegui, si me permitéis un poco la expresión, que parece que es un coleguilla. Un coleguilla. Y eso no es signo de una confianza, sino que es un signo de una falta de sentido reverencial a la grandeza de Dios. De Dios tenemos que decir al mismo tiempo que es el Todopoderoso, que es el Omnipotente, que es el Infinito, que es nuestro hermano, el cercano. Las dos cosas hay que afirmarlas al mismo tiempo. Que recuerdo haber tenido que en alguna ocasión pues tener algún diálogo, en alguna discusión con algún hermano, con algún amigo sacerdote, pues que igual pretendiendo él, no, o pensando él que tenía que ayudar al pueblo de Dios a entender que Dios es cercano, que Dios es amigo, pues que igual cuando se pone a leer a alguien, yo recuerdo un compañero sacerdote, ¿no?, pues que él cuando se ponía a leer el canon o sencillamente las oraciones de la Santa Misa, cada vez que veía la palabra infinito, omnipotente, todopoderoso, etcétera, pues cambiaba él ese atributo y decía cercano, amigo. Y yo le decía, mira, yo creo que es un error que de alguna manera estemos borrando, suprimiendo los atributos de la grandeza de Dios, pues por miedo, por temor a que nuestros fieles, al escucharlos, pues de alguna manera no se sientan una especie de rechazo por esa grandeza de Dios, porque luego cuando les prediquemos que Dios se ha hecho el Emmanuel, el Dios con nosotros, que Dios ha nacido pobre y cercano, ¿no?, en esa imagen del niño débil en Belén, estaremos precisamente quitando aminorando la grandeza de ese misterio. Porque si es tan impresionante que Dios se ha hecho cercano a nosotros, es porque es el infinito y el omnipotente el que lo ha hecho. De lo contrario, pues no tendría la cosa tanta chispa. Bueno, pues esto es importante, que subrayemos el sentido reverencial de la grandeza de Dios. Solamente así el hombre es capaz de juzgar la existencia, la vida, en sus verdaderas dimensiones. Sentirnos también como un granito de arena ante la infinitud, ante la infinitud de Dios.
Cuando el hombre es capaz de contemplar todo el universo y ve el universo que parece cuasi infinito, ¿no? Y no lo es. El universo es una pequeña creación de Dios ante su grandeza. Y entonces dice, ¿cómo es la grandeza de Dios? Es importante meditar en esto. Solamente así el hombre puede ser humilde. Solamente así uno dice, pero ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pero ¿cómo es posible que un Dios tan grande sea capaz de mirarme a mí, en mi pequeñez, ¿no? Pues es importante. Es decir, el don de temor de Dios es un don que nos permite caer en cuenta de la grandeza de Dios y crear en nosotros un sentimiento reverencial, un sentimiento, podríamos decir, de sumisión humilde a esa grandeza de Dios. El que tiene este don, el que es agraciado por este don del Espíritu Santo, no se le ocurre, ¿no?, tener sentimientos y pensamientos y deseos de vanidad o de presunción. No, eso ni se le ocurre. Ni se le ocurre porque él es consciente de la grandeza de Dios y de la poca cosa que es él. Y dice, ¿a dónde voy yo todavía teniendo vanidad? ¿A dónde voy yo creyéndome aquí que yo soy aquí el centro del universo? Por desgracia, ¿no? Pues la falta del santo temor de Dios nos hace ser vanidosos, nos hace ser, pues, presuntuosos. Otro efecto de este gran don de Dios, ¿no?, que es el don de temor de Dios, el tener horror al pecado, tener una viva contrición por el pecado cometido y tener una especie de alergia natural al pecado, ¿no? Vamos a tener alergia, no a los pecadores, no, sino al pecado. Cuando alguien sencillamente, pues, en nombre del santo temor de Dios o en nombre de la santidad, pues no quiere juntarse con los pecadores y dice, no, yo con esta gente no me junto, y no, pues esa no es la auténtica santidad, ni es el auténtico santo temor de Dios. El santo temor de Dios no es el que me da alergia a mis hermanos que son pecadores como yo, sino que me da alergia al pecado, que es distinto. Tener una viva contrición de haberlo cometido. Nosotros comprendemos con este don de temor de Dios la malicia, que en cierto modo es infinita de cualquier ofensa. Es infinita porque es que está atentando contra el amor de Dios, que es infinito ante ti. Esto nos podía hacer referencia a cómo también este don nos puede arrancar una auténtica conversión, un auténtico arrepentimiento. Nos puede dar el don de lágrimas, ese que San Ignacio de Loyola pide en los ejercicios espirituales, que lloremos nuestros pecados, ¿no? Que nos dé pena de no haber amado más a Dios, ¿no?, y no haber sido más humildes ante Él. Bueno, Santa Teresa, por ejemplo, decía que ella prefería la muerte más recia antes de pensar de ofender a Dios. Antes morir que pecar, ¿no? Se decía en aquella famosa expresión, antes de morir que pecar. Parece que hoy en día esa expresión la dices y pareces el loco de la colina. Pues es que es cierto. Esa expresión está dicha por alguien que tiene conciencia de lo que es la grandeza de Dios y la barbaridad que es que estemos pecando contra su amor. Esa famosa expresión, antes de morir que pecar, pues no es ninguna expresión de ningún kamikaze, no. Es la expresión de alguien que tiene conciencia que la mayor barbaridad que puede hacer la criatura es rebelarse contra el Creador. Bueno, pues otra consecuencia, otro efecto, ¿no?, que se deriva también de este don de temor, el deseo reparador, el ansia reparadora, el deseo de decir, Señor, yo quiero recuperar el tiempo perdido de mi vida y deseo, pues ahora, en actos intensos de amor, amar por cuantas veces no te he amado y servirte por cuantas veces no te he servido. El deseo de reparación, porque fijaros, para distinguir un auténtico arrepentimiento, ¿no?,
de un falso arrepentimiento, aquí hay una prueba bien clara. El falso arrepentimiento es el que lo que hace es, de alguna manera, autodespreciarte y mirar al pasado y decir qué mal, qué mal, qué mal, ¿no? Y sin embargo, el auténtico arrepentimiento es aquel que en el mismo momento en que tú ves el pecado, la barbaridad que has hecho, al mismo tiempo que ves eso, ves la misericordia de Dios que te da la posibilidad y te da el deseo y te da la contrición para reparar y para mirar adelante y para decir, mira cuánto me ama Dios, que me da esta posibilidad de que viendo mi pecado todavía aumente más, o sea, que la historia del pecado de mi vida sea un acicate para amar más a Dios, en el momento presente y en el futuro. Falso arrepentimiento es el que me lleva a autodespreciarme y a estar siempre viendo todo lo negativo y no valgo para nada y mirando al pasado. Auténtico arrepentimiento es el que el pecado acaba convirtiéndose en una demostración de qué bueno es Dios, que me perdona, que es misericordioso y que me da la posibilidad de reparar y mirar al futuro. Ese es el auténtico santo temor de Dios. También, lógicamente, se desprende de este don del temor de Dios la vigilancia grande, pues para quitar las ocasiones de pecado. Uno tiene temor de caer en el pecado. Luego dice, bueno, pues yo no me voy a poner en ocasiones de pecado. Ya sabéis que cuando en Padre Nuestro le decimos al Señor, no nos dejes caer en la tentación, Él nos responde, y tú no te pongas en ella. Claro, bastante lógico, ¿no?, que nos diga eso. Tenemos una obligación moral de no ponernos en ocasiones de pecado, de no jugar, de no tontear, de no estar jugando con el fuego. Bueno, pues el santo temor de Dios nos aleja no solo del pecado en sí mismo, sino de esa especie a veces de tonteos, ¿no?, de querer poner una velita a Dios y otra vela al diablo, de estar en determinados sitios donde sabemos que no debemos de estar, o pues porque estamos tonteando, porque estamos jugando con fuego. El santo temor de Dios nos aleja de eso. Es no juegues con aquello que sabes que te puede apartar de la fidelidad a Dios. Bueno, otra consecuencia, otro efecto, ¿no?, de este santo temor de Dios. El desprendimiento de todo lo creado. El desapego de todo lo creado. Se da cuenta que uno lo único importante para él, pues es el amor de Dios, ¿no? Amar las cosas, amar a Dios con todo el corazón y amar todas las cosas en Dios. Y amar las cosas en Dios, ¿no? No hace mucho en este programa, haciendo referencia, ¿no?, a la espiritualidad de los mártires, pues decíamos una expresión que a mí me llamaba la atención, que era que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, no contra todas las cosas, ¿no? O sea, el que ama a Dios no es que las demás cosas las desprecie, no, en absoluto, no las desprecia, pero las relativiza, es decir, las amo en la medida en que me llevan a Dios. En la medida en que no me llevan a Dios, pues las dejo. Es más, es muy normal que quien está totalmente enamorado de Dios, pues mire el mundo que lo rodea y se dé cuenta de que, comparando con la belleza y con la grandeza de Dios, pues que es un poco de polvo, ¿no? Como decía San Pablo, todo lo estimo basura comparando con la ganancia de llegar a Cristo. No es que despreciemos las demás cosas, que no se desprecian. Todas se aman y se aprecian más desde el amor a Dios. Pero claro, comparadas directamente con Dios, comparadas directamente con Él, pues claro, son un poco de polvo y de basura. Hay una anécdota, ¿no?, muy, muy hermosa en la vida de Santa Teresa de Jesús. Estando ella en Toledo, pues una duquesa, doña Luisa de Cerda, ella queriendo tener como una intimidad con Santa Teresa, le enseñaba a ella sus joyas, ¿no? Quería ella que viese su joyero, que lo viese. Ella se sentía pues como, pues muy ufanada de ser poseedora de todo aquel joyero. Y decía Santa Teresa en su interior, escribe ella, ¿no?, en el libro de la vida: yo estaba riéndome entre mí, y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene reservado el Señor, y pensaba cuál imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiera procurar,
tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de su amor? Como diciendo, pero bueno, Santa Teresa, la otra le enseñaba las joyas y decía, pero bueno, ¿y estos cristalitos que brillan un poco y yo, hay que poner tanta alegría y tanta, y tanto gozo, ¿no? Y esta sensación de estar ante un tesoro por unos cristalitos que brillan un poco, a ella eso le parecía una broma. Porque claro, ella estaba teniendo la experiencia del amor de Dios, estaba teniendo la experiencia mística de ese matrimonio con Dios, y entonces alguien le enseña unos cristalitos que brillan y le parecía aquello un juego de niños, le parecía ridículo. Y ella, por caridad, lógicamente no le ridiculizaría a esa mujer, pero ella dice, yo estaba riéndome en mi interior y me daba lástima de ver lo que estiman los hombres. Entonces es lógico que cuanto más experiencia de la grandeza de Dios tenemos, ¿no? Cuanto más tenemos el don del santo temor de Dios, pues tenemos desprendimiento de todo lo creado. Y dice, pues tú mira, ¿y qué son las joyas? Pues unos cristalitos que brillan un poco. ¿Y qué es el dinero? Pues un papel que está ahí manchado de unos colores determinados. Lógicamente, ante Dios las cosas, los bienes materiales adquieren otra dimensión distinta. Amamos las cosas de este mundo, pero con un corazón libre, que no se apega a ellas, ¿no? Que no se apega a ellas. Pues bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuar. El santo temor de Dios, que por otra parte, pues, hay muchas expresiones bíblicas, pues en las que vemos como también el mismo Señor invocaba ese santo temor de Dios. Por ejemplo, Lucas 6, 24, 26. Ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis harto, porque tendréis hambre. Ay de los que reís. Bueno, pues aquí tenéis un mensaje del santo temor de Dios. Lucas 10, versículo 13, 15. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. Bueno, pues esa también es otra referencia al santo temor de Dios. Lucas 19, 41-44. Al acercarse y ver la ciudad lloró y dijo, ¿no? Si también tú conocieras en este día el mensaje de la paz, pero ahora ha permanecido oculto a tus ojos, porque vendrán días en los que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes y te estrellarán contra el suelo, etc. Bueno, otro texto. Está lleno de invocaciones. O sea, el Señor también en su predicación hablaba y argumentaba con el santo temor de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que encerráis a los hombres el reino de Dios. Lo tenéis en Mateo 23, 13. Versículos siguientes también, ¿no? O sea, es decir, hay frecuentes referencias al santo temor de Dios y por lo tanto estamos hablando de una revelación bíblica. Una revelación bíblica. Bueno, ¿cuáles son los vicios opuestos? Los vicios opuestos al santo temor de Dios. Pues principalmente la soberbia. La humildad se fija en la grandeza de Dios en contraste con la propia nada. El temor se fija en la majestad de Dios en contraste con la propia nada y excluye la soberbia, todavía de un modo más alto que la humildad. La excluye, ¿no? Pues la hace hasta la raíz y hasta el principio mismo de la soberbia. Se opone al vicio de la presunción, que no tiene en cuenta la justicia divina, porque la presunción es propia de quien confía desordenadamente en la misericordia de Dios. Como Dios es bueno, pues sencillamente decir, pues como no me lo tomo en serio, porque eso no es decir que, eso no es confiar en que Dios es bueno, eso es como no me lo tomo en serio, como me estoy riendo de él, esa es la presunción de quien juega con Dios y no se da cuenta de que tenemos que tener el santo temor de Dios. De no ser fieles a Él. O sea que un vicio opuesto al santo temor de Dios es la soberbia y también la presunción. O
O sea, el que se piensa que total, que le está, entre comillas, permitidme la expresión, ¿no?, tomándole el pelo a Dios. Invocando el amor de Dios, como Dios es bueno, en el fondo para decir, no me creo que es bueno y que me quiere y que quiere cambiarme y me quiere santo. Claro, es decir, es que a veces se invoca esa presunción, como Dios es bueno, es tanto como decir, es que en el fondo no me creo que Dios me quiera santo a mí y que me quiera convertido. Porque si precisamente porque Dios es bueno, quiere que yo también lo sea y que me convierta. Luego no invoquemos la bondad de Dios para seguir siendo pecadores. Porque eso es presunción, eso es abuso de confianza. Es abuso de confianza. Luego el santo temor de Dios, pues es un don básico en la vida espiritual, ¿no? Y como he dicho al principio, pues puede tener mala prensa, ¿no? Pues puede ser antipático el hablar de la palabra temor, pero al final uno va descubriendo que el amor y el temor pues son dos monedas de la misma cara. O al revés, dos caras de la misma moneda, perdón. Son dos caras de la misma moneda. Pues es que no podemos, no debemos de contraponer una y otra, sino integrarlas ambas. Medios concretos, ¿no?, para fomentar el santo temor de Dios, para cómo procurarnos, cómo disponernos a recibir ese don de Dios. Bueno, pues meditar con frecuencia la infinita grandeza de Dios, pensar en ello. Cuando el hombre ve la grandeza, como he dicho antes, de la creación, ¿no?, eso también le ayuda a verlo. Por ejemplo, hay muchos salmos que parten de ahí. Por ejemplo, el Salmo 94, ve el mar embravecido, ve la tempestad, y en ello busca una pequeña referencia. Es una referencia también metafórica a la grandeza de Dios, ¿no?, y para que uno se sienta humilde. Te digo, pues meditar con frecuencia la grandeza de Dios. Segundo, acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial, pero llena de reverencia y respeto. Acostumbrarnos a que el amor y el cariño que tenemos a Dios, pues sea muy reverencial y muy respetuoso, ¿no? Que también el hecho de que a veces pues hayamos perdido todos los signos de respeto, pues que si la genuflexión, que si cómo nos ponemos delante de Dios en el templo, que si muchas cosas, ¿no? Que bueno, pues todas esas cosas no ayudan nada, no ayudan nada luego a vivir el santo temor de Dios, ¿no? Hay que tener cuidado, que a veces confundimos confianza con tomarse confianzas, que son dos cosas distintas, que no es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas. Tercero, también creo que es importante meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado. Y darnos cuenta que, bueno, pues que tenemos que tener, que es nuestro mayor enemigo, que en el fondo el único enemigo definitivo, ¿no?, de tu vida es el pecado. El único mal que tiene que ser para ti innegociable, es el pecado, ¿no? Bueno, pues eso es, dice Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Es horrendo caer en manos de Dios, en las manos del Dios ofendido. Bueno, pues eso lo dice, eso es palabra de Dios, un texto que lo hemos dejado un poquito caer en el olvido. Es horrendo caer en las manos del Dios ofendido. Por lo tanto, meditar en la malicia del pecado, en el horror que tiene que procurar, o sea, que tiene que provocar en nosotros el pecado. En siguiente lugar, no en cuarto lugar, poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Al tomar conciencia de que todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, tenemos que tratar a los semejantes con mucha misericordia. Esto también forma parte del santo temor de Dios. También otro medio concreto, pedir con frecuencia al Espíritu Santo este don. Los dones hay que pedirlos, tenemos que ser mendigos de la gracia. Tenemos que disponernos a recibirlo pidiéndolo, ¿no? Si uno no lo pide, pues parece que no tiene ganas de recibirlo, ¿no? Bueno, pues estas son un poco las formas de cómo disponernos a recibirlo. Podríamos decir una cosa más, y es que según Santo Tomás, el don de temor de Dios se relaciona con las dos primeras bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu y bienaventurados los que lloran. Digamos que vivir bien el santo temor de Dios,
O sea, recibir este don nos lleva a vivir bien, pues estas dos bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los pobres de espíritu, se refiere pues a la reverencia filial que nos hace sentirnos ante Dios pues pobres de espíritu, ¿no? Uno dice qué grande es Dios, y yo ante él me siento un pequeño en sus manos, ¿no? Me siento el pequeño de la casa, muy querido por él, ¿no? Y al mismo tiempo muy pequeño ante él. Eso es ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu es aquel que no se atreve a enseñar otro carné delante de Dios que soy tu hijo. No confío en los méritos de mis obras. No confío en mis títulos. No confío en nada más que en que Dios es mi Padre. Ese es del santo temor de Dios se desprende ser pobre de espíritu. Todo lo teme de su debilidad y todo lo espera de su misericordia. Solamente el que tiene el santo temor de Dios puede ser pobre de espíritu. Está bastante claro, ¿eh? Y fijaros que se dice que la pobreza espiritual, ser pobre de espíritu, pues casi es como la quinta esencia de la predicación de Cristo en el Evangelio. Si se dice que las bienaventuranzas son el corazón de la predicación de Cristo, también se afirma que la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, es el corazón del corazón de lo que Cristo predicó. Es la quinta esencia de las bienaventuranzas, ¿no? Luego, si únicamente gracias al santo temor de Dios se puede ser pobre de espíritu, todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Conclusión, qué importante es este don. Y aunque tenga mala prensa eso del temor de Dios, tenemos que dejarnos de malas prensas y pedirlo mucho, porque es que es un don muy grande, ¿no? Es un don muy grande. Dice Santo Tomás que la segunda bienaventuranza, que también se desprende, ¿no? O sea, se puede vivir gracias al santo temor de Dios, es bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque se refiere a llorar, es aquel que llora sus pecados al conocer la grandeza de Dios, y es aquel que llora viendo qué bueno es Dios en su vida, y es aquel que llora al mismo tiempo también sabiendo que las tristezas de esta vida y los sufrimientos de esta vida y las cruces de esta vida le van a obtener mucha gloria y son camino de gloria, y Dios le consuela en sus pruebas, ¿no? O sea, el santo temor de Dios también nos lleva a llorar lo que hay que llorar y no llorar por lo que no hay que llorar, ¿eh? O sea, cuántas lágrimas desprendemos en nuestra vida que son lágrimas de vanidad y lágrimas de orgullo herido. O sea, muchas veces lloramos en esta vida por lo que no debiéramos de llorar, ¿no? El santo temor de Dios nos lleva a que nuestras lágrimas sean las esenciales, las auténticas, ¿no? Llorar por nuestros pecados y por la misericordia de Dios, que es tan bueno, que nos quiere y nos da y nos llama a la conversión, ¿no? Y llorar porque todas las cruces de nuestra vida van a ser redentoras, ¿no? Y sufrimos por ellas, pero Señor, yo me agarro y me abrazo a la cruz, ¿no? Porque sé que en esta cruz está mi salvación. Son lágrimas, por lo tanto, de arrepentimiento y de salvación, al mismo tiempo. Bueno, pues me quedo en esto, en esta reflexión que hace Santo Tomás de Aquino, de que cómo gracias al temor de Dios podemos vivir las dos primeras bienaventuranzas, ¿no? La de ser pobres de espíritu y la de ser los que lloran, aquellos que van a ser consolados. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.